Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Como ya sabéis, durante el mes de marzo estoy hablando de mujeres asesinas, algo que hice ya el año pasado y la verdad me gustó bastante. Así que este año estoy haciendo exactamente lo mismo. En este vídeo hablaré de Andrea Yates, nacida como Andrea Kennedy, una mujer que asesinó a sus 5 hijos tras una crisis mental bastante fuerte y el cual es un caso bastante duro y con bastantes claroscuros, así que intentaré ser lo más sensible posible con este tema. Si os gusta el vídeo, dadle un me gusta, comentad lo que os ha parecido y suscribiros a mi canal si esto os gusta. Dicho esto, comencemos. Las madres son la viva encarnación del amor incondicional. En sus brazos los hijos pueden encontrar seguridad, ternura y protección, aunque en ocasiones también pueden hallar una trágica y angustiosa muerte. Todos saben que ellas son la fuente de la vida, pero la historia antigua ha demostrado que igualmente pueden fungir como secuaces de la muerte. Andrea Kennedy nació el 2 de julio de 1964 en Nashville, Texas. Creció en el seno de una familia devota en la que ella era la menor de 5 hijos, cuyos padres eran Jutta Karin Koehler, una inmigrante alemana, y Andrew Emmett Kennedy, cuyos padres eran inmigrantes irlandeses. La secundaria Milby, en el distrito East End de Houston, en Texas, fue testigo de la formación de una alumna estrella con un futuro más que prometedor, donde pudo hacerse con el título de capitana en el equipo de natación, entre muchos otros logros que se vieron opacados con la llegada de sus primeros trastornos. De acuerdo con las declaraciones presentadas por sus familiares, Andrea dejó ver los primeros deterioros de su salud física y mental cuando aún era una tierna adolescente. La bulimia, un trastorno alimenticio y psicológico, se asomó en medio de la pubertad, mientras que la depresión aparecía y las ideas suicidas tocaron su puerta a la edad de 17 años. Al parecer, estas manifestaciones médicas no resultaron un inconveniente para que Yates emprendiera un nuevo camino en busca de sus metas. Su sueño de ser enfermera era mucho más fuerte que las ideas delirantes que la atormentaban en su cabeza, así que tomó la decisión de estudiar enfermería en la Universidad de Houston, de la cual se graduó en 1982. Desde 1986 hasta 1994 se desempeñó como enfermera en el MD Anderson Cancer Center. Según algunos medios locales, sus compañeros la describían como una mujer totalmente normal que era querida y respetada por todos. En el verano de 1989, Andrea conoció a Russell Rusty Yates en los apartamentos Sunscape en Houston, quien posteriormente sería su pareja. Solamente bastó una mirada entre Andrea y Rusty para dar rienda suelta a un romance que duraría casi una década. Poco tiempo después de comenzar a salir, se mudaron juntos y se casaron el 17 de abril de 1993. Después de 4 años, finalmente era un hecho. Estarían juntos hasta que la muerte los separase. Con la llegada de un nuevo amor vino también una nueva ilusión. Anunciaron que buscarían tener tantos bebés como la naturaleza lo permitiera y compraron una casa de 4 habitaciones en Friendswood, en Texas. Su primer hijo, Noah, nació en febrero de 1994, justo antes de que Rusty, experto en computación de la NASA, aceptara una oferta de trabajo en Florida, por lo que se trasladaron a un pequeño remolque en Seminole. Poco más de un año después se unió a la familia John Samuel, nacido el 15 de diciembre de 1995. Tras 2 años vino su tercer hijo, llamado Paul Abraham, quien llegó al mundo el 13 de septiembre de 1997. Para ese entonces, Andrea no solamente había dejado su trabajo como enfermera, sino que también había tenido que hacer las maletas, tomar a sus hijos y mudarse nuevamente con su esposo a Houston, donde compraron una casa rodante GMC. Después del nacimiento de su cuarto hijo, llamado Luke, Andrea se
deprimió demasiado. El primer episodio todavía eclipsa los recuerdos de Russell. La imagen fue totalmente devastadora. Su esposa estaba temblorosa y mordiéndose las yemas de los dedos y le pide entre palabras casi indescifrables que le brinde ayuda. Y eso es exactamente lo que hace: conducir con Andrea y sus 4 hijos hacia la casa de sus suegros para lograr estabilizarla. No obstante, los planes dan un giro totalmente inesperado. Una vez allí, la situación se salió de las manos. Una gran cantidad de un fuerte sedante amenazaban con acabar con la vida de la mujer, quien desesperada aprovechó que todos se encontraban tomando la siesta para llevar a cabo un intento concreto de suicidio. Después de esto, fue ingresada en el hospital, donde le recetaron antidepresivos. Aunque fue un momento bastante sombrío en la historia familiar, los acontecimientos que tendrían lugar después serían todavía más espeluznantes. Entre idas y venidas, Andrea pasó largas temporadas internada en centros psiquiátricos que trabajaban arduamente para dar un diagnóstico. En una oportunidad, después de recibir el alta médica, puso un cuchillo contra su cuello y suplicó a su marido que la dejase morir. En julio de 1999, Andrea sufrió un ataque de nervios que culminó en 2 intentos de suicidio y en 2 hospitalizaciones psiquiátricas ese verano. Con cada episodio la situación parecía no tener fin, hasta que los especialistas finalmente dieron con un temido dictamen: la psicosis posparto. Le trataron con un cóctel de medicamentos, incluido Haldor, un medicamento antipsicótico. Su condición mejoró de inmediato y se lo recetaron al darle el alta médica. Después de eso, Rusty trasladó a la familia a una pequeña casa por el bien de la salud de su esposa. En aquellos momentos, ella se encontraba más o menos estable. La psicosis posparto es una enfermedad poco frecuente que se desarrolla generalmente dentro de la primera semana después del parto. Sus síntomas son tan numerosos como graves, pues incluyen confusión, desorientación, pensamientos obsesivos, alucinaciones, delirios e incluso paranoia. A estas alturas, el someterse a otro embarazo suponía un gran riesgo para Andrea y para sus hijos. La primera psiquiatra de Andrea, llamada Eileen Starbranch, declaró en el juicio que le había advertido al matrimonio que tener más hijos garantizaría para la mujer una futura depresión psicótica. Sin embargo, la pareja decidió hacer oídos sordos a las recomendaciones y concibió a su 5º y último hijo el 30 de noviembre del año 2000. La tragedia estaba prácticamente anunciada. Con el fallecimiento del padre de Andrea el 12 de marzo de 2001 y el hecho de que la mujer había dejado de tomar sus medicamentos un año antes, se autolesionaba y leía la Biblia febrilmente, era cuestión de tiempo para que la bomba explotara. Y así lo hizo, de la manera más cruel e inesperada. Quedó tan incapacitada que requirió hospitalización inmediata. El 1 de abril de 2001 se quedó bajo el cuidado del doctor Mohamed Said. Fue tratada y dada de alta. El 3 de mayo de 2001 volvió a degenerar en un estado casi catatónico y llenó la bañera a mitad del día. Más tarde confesaría a la policía que había planeado ahogar a sus hijos ese día, pero que después había decidido no hacerlo en ese momento y lo postergó. Fue hospitalizada al día siguiente después de una visita médica programada. Su psiquiatra determinó que probablemente intentaba suicidarse y que había llenado la bañera para ahogarse. En el momento de los asesinatos, la familia vivía en el suburbio de Houston, de Clear Lake City. El 20 de junio de 2001, Rusty se fue a trabajar dejándola sola con los niños en contra de las instrucciones del Dr. Said de supervisarla durante todo el día. Rusty había quedado con su madre, Dora Yates, para que ésta llegara una hora más tarde y se hiciera cargo de ella y de los niños. En el espacio de esa hora, Andrea ahogó a los 5 niños. 60 minutos parecen poco hasta que se descubre que es el tiempo que toma una mujer de 37 años en ahogar uno por uno a sus 5 hijos de entre los 6 meses hasta los 7 años de edad en la bañera. En el juicio de su contra, que luego fue ampliamente divulgado por los medios internacionales, la mujer relató la manera detallada el atroz crimen. El primero que fue víctima de los delirios de su madre fue Paul,
de 3 años. Boca abajo, el pequeño luchó ferozmente para anteponerse a su trágico destino, mientras su madre lo sumergía indefinidamente dentro de la bañera atiborrada de agua. No podía gritar ni pedir ayuda, estaba solo con quien pensaba sería su protectora en la vida. Unos cuantos minutos después, la locura le ganó a la valentía. Andrea tomó su cuerpo inerte y lo llevó hasta la cama matrimonial para taparlo con una sábana. John, de tan solo 5 años, fue el siguiente. Aunque inicialmente el pequeño se negó a entrar en el baño, fue solo cuestión de segundos para que su madre arremetiera contra él, lo sujetara fuertemente y lo introdujera en la bañera en la que minutos antes su hermana había encontrado la muerte. Al igual que con Paul, lo puso en la cama y lo cubrió con la misma sábana. El modus operandi fue exactamente el mismo para los que vinieron después. Ni Luke, de 2 años, ni Mary, de 6 meses, pudieron zafarse de las manos de su progenitora, quien con cada minuto que sostenía sus cabezas debajo del agua iba arrebatándoles los pocos regazos de vida que les quedaba. El sueño de convertirse en una feliz familia iba hundiéndose poco a poco en un cúmulo de delirio, crueldad y muerte. Andrea completó el crimen con Noah, su primogénito. El obediente acudió al baño como su madre se lo indicó. No obstante, al encontrarse con la aterradora escena, ya que a diferencia de los otros niños, Mary yacía inmóvil en la bañera, no dudó en confrontar a su progenitora y preguntarle que qué le pasaba a Mary. Fueron las palabras que, según Andrea, el pequeño de 7 años pronunció antes de salir corriendo, sin ningún tipo de éxito, por la puerta. Pocos instantes después, tuvo el mismo trágico destino que el resto de sus hermanos. Murió ahogado. 8 minutos después, Andrea llamó a Russell, quien se encontraba trabajando en una oficina de la ingeniería de la NASA, y al oír su voz, alarmado, le preguntó qué era lo que sucedía. Ella respondió firme: es la hora. A lo que él inquirió: ¿qué quieres decir? Cuando le preguntó si alguien había sido lastimado, Andrea soltó una temible frase: sí, los chicos, todos ellos. Cuando Russell llegó a la casa llena de policías, ya era demasiado tarde. Un grito desolador, seguido de la frase «¿qué le hizo a mis hijos?», inundaba el ambiente. Russell se preguntó, ante el asombro de todos, el por qué no llegó a proteger bien a sus hijos. Andrea confesó haber ahogado a sus hijos. Durante el juicio, ella aseguró en varias oportunidades que el diablo la obligó a hacerlo. Antes de su segundo juicio, le dijo al doctor Michael Wellner que esperó a que Rusty se fuera a trabajar esa mañana antes de llenar la bañera, porque sabía que él habría evitado que los lastimara. Después de los asesinatos, la policía encontró al perro de la familia encerrado. Rusty le dijo al Wellner que normalmente el perro estaba suelto y que así era cuando salió de la casa esa mañana, lo que le llevó al psiquiatra a alegar que ella lo encerró en una jaula para así poder evitar que el perro interfiriera con la muerte de los niños. Rusty consiguió que un amigo de la familia, llamado George Parham, actuara como su abogado. Aunque el testimonio experto de la defensa acordó que Andrea era psicótica, la ley de trans requería que, para afirmar con éxito la defensa de locura, el acusado debe probar que la persona no podía discernir lo correcto de lo incorrecto en el momento del delito. En marzo de 2002, un jurado rechazó la defensa de locura y la encontró totalmente culpable. Aunque la fiscalía había solicitado la pena de muerte, finalmente el jurado rechazó totalmente esta opción. El tribunal de primera instancia la sentenció a cadena perpetua en el Departamento de Justicia Criminal de Texas, con elegibilidad para libertad condicional en 40 años. El 6 de enero de 2005, un tribunal de apelaciones de Texas revocó las condenas porque el psiquiatra y el testigo de la acusación de California, el Dr. Park Dietz, admitió que había dado un testimonio materialmente falso durante el juicio. En su testimonio, Dietz había declarado que poco antes de los asesinatos se emitió un episodio de Ley y Orden en el que una mujer que había ahogado a sus hijos fue absuelta de asesinato por razón de locura. La autora y más tarde profesora de la Universidad de Yale, llamada Susan O'Malley, cubría el juicio para The Oprah
Magazine, The New York Times Magazine y la NBC News. Anteriormente había sido guionista de Ley y Orden e inmediatamente informó de que no existía tal episodio. 2 años después, en 2004, Ley y Orden Criminal Intent emitió el episodio Magnificent, basado en parte en el caso de Andrea Yates. El Tribunal de Apelaciones sostuvo por unanimidad que el jurado podría haber sido influenciado por el falso testimonio de Yates y por lo tanto era necesario realizar un nuevo juicio. El 9 de enero de 2006, Andrea nuevamente se declaró inocente por razón de locura. El 1 de febrero de 2006, después de 3 largos días de deliberaciones, Andrea fue declarada no culpable por razón de locura y se le concedió la libertad bajo fianza con la condición de que fuera admitida en un centro de tratamiento de salud mental. Posteriormente, ella se comprometió a ser internada en el North Texas State Hospital Vernon Campus, siendo así trasladada en enero del 2017 al Kerrville State Hospital, un centro mental de baja seguridad en Kerrville, Texas. Aunque los psiquiatras de los fiscales estatales de Texas y sus abogados defensores acordaron que estaba gravemente enferma de una enfermedad psicótica en el momento en que mató a sus hijos, el estado de Texas también llegó a afirmar que por definición legal era lo suficientemente consciente como para juzgar sus acciones como correctas o incorrectas a pesar de su problema mental. La fiscalía implicó además la venganza conyugal como objetivo de los asesinatos, a pesar de la conclusión de los expertos de la defensa de que no había evidencia real para respaldar dicho motivo. Además, el jurado original creía que Andrea era legalmente consciente de sus acciones y no estaban de acuerdo en que su motivo fuera la venganza conyugal. Según el testimonio en el juicio de 2006, el doctor Saed aconsejó a Rusty que no dejara a Andrea sin supervisión. Sin embargo, comenzó a dejarla sola con los niños en las semanas previas a sus ahogamientos por cortos periodos de tiempo, aparentemente para mejorar su independencia. Había anunciado en una reunión familiar el fin de semana anterior a los ahogamientos que había tomado la decisión de dejarla sola en casa durante 1 hora cada mañana y tarde, para que no se volviera totalmente dependiente de él y de su madre en sus responsabilidades maternas. El hermano de Andrea, llamado Brian Kennedy, le dijo a Larry King en una transmisión de Larry King Live de CNN que Rusty le expresó en 2001, mientras la llevaba al centro de tratamiento de Brooks, que todas las personas deprimidas necesitaban una patada rápida en los pantalones para motivarlos. Su madre, Utah Kennedy, expresó una gran preocupación cuando se enteró de todo el plan de Rusty mientras estaba en la reunión familiar con ellos, diciendo que Andrea no estaba lo suficientemente estable mentalmente en esos momentos como para cuidar a los niños y quedarse sola, aunque fuera solo por un periodo corto de tiempo. Su madre se había dado cuenta de que Andrea no se encontraba mentalmente estable cuando casi ahogó a Mary al tratar de alimentarla con comida sólida, cuando la niña solo tenía 6 meses y por lo tanto era imposible que tomara comida sólida. Según los escritores Suzy Spencer y Susan O'Malley, quienes investigaron la historia con gran detalle, el doctor Sayid no se enteró de que Andrea no estaba supervisada constantemente hasta que llamó a Rusty mientras veía las noticias de última hora de los asesinatos. La primera psiquiatra de Andrea, la doctora Eileen Starbanch, dijo que se sorprendió tremendamente cuando durante una visita de la pareja al consultorio expresaron su férreo deseo de no continuar con la medicación para que pudiera quedar embarazada nuevamente. Ella en ese momento les advirtió de que no tuvieran más hijos y señaló en el informe médico
2 días después, que la paciente deseaba tener más hijos y que esto podría producir una depresión psicótica. Sin embargo, Andrea quedó embarazada de su 5.º hijo, Mary, solo 7 semanas después de ser dada de alta de los cuidados de la doctora Star Branch el 12 de enero del año 2000. Rusty llegó a declarar a los medios de comunicación que los psiquiatras jamás le llegaron a decir que su esposa era psicótica, ni que pudiera llegar a dañar a sus hijos, y que de haber sabido lo contrario nunca habría tenido más hijos. Sin embargo, Andrea le reveló a su psiquiatra de la prisión, la doctora Melissa Ferguson, que antes de tener a su última hija, le había dicho a Rusty que no deseaba tener relaciones sexuales porque la doctora Star Branch había dicho que podría lastimar a sus hijos. Pero Rusty sacó a relucir sus creencias religiosas procreadoras, la felicitó por ser una grandísima madre y la convenció de que podía cuidar de más hijos perfectamente y sin ningún tipo de problema. O'Malley destacó la continua sensación de irrealidad de Rusty con respecto a tener más hijos, ya que durante el juicio había mantenido la extraña posición de que Andrea era inocente. Rusty tenía fantasías de tener más hijos con ella después de que fuera tratada con éxito en un centro de salud mental y dada de alta con la medicación adecuada. Pensaba que una maternidad subrogada y una adopción podían ser soluciones para sus dañadas vidas antes de rendirse ante la turbia realidad que tenía delante. Por otra parte, Rusty llegó a sostener que, como psiquiatra, el Dr. Said era responsable de reconocer y tratar adecuadamente la psicosis de Andrea, no una persona médicamente inexperta como él. Rusty afirmó que el Dr. Said se había negado a que su esposa continuara su régimen de antipsicóticos Haldol, el tratamiento que le había funcionado durante el primer colapso en 1999. Rusty testificó que él nunca supo que Andrea había tenido ciertos síntomas, como las visiones o el oír voces. Dijo que nunca supo que ella había pensado en llegar a matar a sus hijos. Tampoco el señor Said, a pesar de que en el historial médico de 1999 podría haber encontrado los delirios. El Dr. Said recetó a regañadientes Haldol, la misma medicina que funcionó en el cóctel de medicinas que Andrea había tomado en 1999, pero después de unas pocas semanas le permitió que no tomara más el medicamento, citando sus preocupaciones sobre los efectos secundarios de este, aunque su enfermedad pareció empeorar 2 días antes del terrible acontecimiento. También se negó a seguir pautando el Haldol o ingresarla en un hospital, tras ver su empeoramiento en su consultorio, según testificó su marido. Agregó que su esposa estaba demasiado enferma para ser dada de alta de su último ingreso en el hospital en mayo de 2001. El hospital no tuvo otra opción que darle el alta debido a que su seguro de hospitalización psiquiátrica solo contemplaba una estancia de 10 días. Rusty y su familia biológica alegaron que una combinación de antidepresivos recetados incorrectamente por el doctor Said en los días previos a la tragedia fue responsable del comportamiento violento y psicótico de Andrea. Refirieron que en un principio estaba sobremedicada y que el psiquiatra le redujo demasiado la medicación en muy poco tiempo. Por otra parte, los medios de comunicación alegaron que Michael Boroniecki, un predicador itinerante a quien Rusty había conocido mientras asistía a la Universidad de Auburn, tenía cierta responsabilidad en las muertes debido a su mensaje de fuego y azufre y ciertas enseñanzas encontradas en su boletín de Perilous Times que la familia había recibido en ocasiones y que se mostró en el juicio. A raíz de su nuevo juicio del veredicto de locura en 2006, el periodista de televisión Chris Cuomo dijo en ABC Prime Time que las ilusiones de Andrea Yates fueron alimentadas por las creencias religiosas extremas de un extraño itinerante predicador callejero llamado Michael Boroniecki. Tanto Rusty Yates como Michael Boroniecki rechazaron estas acusaciones. Rusty dijo que la relación de su familia con Boroniecki no era tan cercana como se suponía y que Michael no le causó los delirios. Por otra parte, Boroniecki sostuvo que su correspondencia con ellos era
era con la intención de ayudarlos a fortalecer su matrimonio y a encontrar el amor que él decía que su propia familia había encontrado en Jesús. Ambos hombres determinaron que la supuesta conexión entre el mensaje y el estado mental de Andrea no era nada más que una ficción creada por los medios. Mientras estaba en prisión, Andrea declaró que había estado pensando en matar a los niños durante al menos 2 años y que agregó que creía que sus hijos pensaban que ella realmente no era buena madre y llegó a afirmar que se estaban desarrollando de una manera inadecuada. Le dijo a su psiquiatra en la cárcel: fue el 7º pecado mortal, mis hijos no eran justos, tropezaron porque yo era malvada. Por la forma en la que los criaba, nunca podrían salvarse. Estaban condenados a perecer en el fuego del infierno. También le dijo a su psiquiatra de la cárcel que Satanás había influido en sus hijos y los había hecho más desobedientes. Años después de lo sucedido, en agosto de 2004, Rusty solicitó el divorcio afirmando que él y Andrea no habían vivido juntos como una pareja casada desde el terrible día de los asesinatos. El divorcio se concedió el 17 de marzo de 2005, después de lo cual Rusty comenzó a salir con la que sería su segunda esposa, llamada Laura Arnold. Se casaron el 25 de marzo de 2006 y tuvieron un hijo. Años después, en 2015, ella solicitó el divorcio. Como habéis podido comprobar, este caso es un poco más complicado que los demás. Indudablemente, Andrea es culpable de haber matado a sus hijos y eso es algo indiscutible, pero también quiero hacer una pequeña reflexión con respecto a este tema. Debido a que los médicos le habían recomendado no dejar la medicación y no tener más hijos, Andrea la dejó y tuvo una hija más, con la consecuencia que esto tuvo posteriormente. Su marido permitió que ella se volviera a quedar embarazada, que tuviera una hija más, haciendo oídos sordos a las recomendaciones médicas, recomendaciones que luego negó haber recibido, y haciendo oídos sordos al estado de su mujer. Por mucho que quisiera tener todos los hijos posibles, es imposible que no viese el estado mental tan deplorable de su mujer, y más si tenía delirios, si tenía comportamientos de intentarse cortar el cuello con un cuchillo, si tenía comportamientos tan erráticos. Era imposible que él no lo hubiera visto y que aceptara tener un hijo más, por mucho que luego él lo negase. Es que me resulta muy extraño que él echase balones fuera con respecto a ese tema. Por mucho que él no fuera médico e indudablemente hubiera cosas que a él se le escapaban e indudablemente él iba a saber porque él no era médico y no era psiquiatra, indudablemente el comportamiento errático que tenía su mujer le debía decir algo. Aunque él no supiera qué enfermedad tenía, cómo se debía tratar y cómo debería comportarse, debía ver que eso era un riesgo para él, para su mujer y para sus hijos. Y por lo tanto debió tomar decisiones a favor de no tener más hijos y de proteger los que ya tenía, cosa que no hizo. Por otra parte, creo que también los médicos debieron actuar también de otra manera. No quitarle de esa manera la medicación de forma tan repentina, tan abrupta. Muchas veces hay ciertas medicaciones que tú no puedes quitar de un día para otro, tienes que rebajarlas poco a poco, y ahí en cuestión del tratamiento y la medicación que debía tomar hubo también un gran fallo, cosa que indudablemente le perjudicó a Andrea, perjudicó su estado y por lo tanto posteriormente eso indudablemente fue algo que también influyó. También considero que otros familiares como padres, hermanos, etcétera, podrían haber dicho algo o haber sido más vehementes en sus comentarios y decirles: oye, por aquí no sigáis porque puede haber un problema, y haber tomado una serie de medidas que realmente tampoco tomaron, porque si tú ves a tu hija mal y ves que no es capaz, o la mujer de tu hijo, haces algo para que no haya una desgracia, haces algo para que esa persona, por lo menos, aunque tú no pienses que pueda suceder lo peor, porque indudablemente no te vas a poner a pensar que esa persona va a matar a sus propios hijos, pero si tú la ves tan mal, sabes que los cuidados que va a realizar a sus hijos van a ser deficientes, por lo tanto te quedas ahí, aunque sea solo para darle todos esos cuidados necesarios. Y tampoco vi
mucha intención con respecto pues al resto de la familia. Por lo tanto, creo que aquí hay muchos puntos que ayudaron a que esta situación se diera. Por lo tanto, es un caso para mí un poco más complicado y así lo comenté yo anteriormente. En este caso hay demasiados factores que hicieron que finalmente la desgracia se hiciera, no solo a nivel médico, sino también a nivel familiar y social, y considero que se falló en conjunto a esos niños. No solo una persona, sino en conjunto. No solo la madre, sino también el padre, el resto de familiares y hasta los médicos, que debieron ser más contundentes en ese aspecto y haber intentado a lo mejor tratarla de manera distinta. Realmente es un caso bastante duro y de ahí que yo dijera que bueno, que tiene muchos claroscuros. Como ya habéis podido comprobar, no es solo el que una madre haya ahogado a sus hijos, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Ese marido que siempre quería tener más hijos, los tratamientos médicos, familiares que a lo mejor no estuvieron al lado como es debido, etc. No sé lo que creéis, si más o menos pensáis como yo o no. Por favor, dejadlo en la cajita de comentarios porque este caso es bastante interesante. Espero que no me quiten los comentarios como me los han quitado en varias ocasiones al hablar de ciertos temas y de ciertos asesinatos, porque realmente creo que hay muchos casos que son interesantes en los que realmente se puede escribir y que luego YouTube no me deja. Pero bueno, esperemos que en este caso me deje y podáis escribir lo que creáis vosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.